Bien, vamos a ir a la lección 10 del nivel 3 de guerra espiritual. El tema es librándonos de la pobreza. Amén. Amén. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Y dice de la siguiente manera. Vamos a empezar a tomar esto en serio, hermanos. O sea, yo siempre lo he tomado en serio, pero cada vez lo tengo que tomar más en serio. Como que cada vez el Señor me jala más las riendas y las orejas y me dice: tómame en serio. No hagas de esto algo religioso. No prediques por predicar. No estés porque tienes que estar, sino ven porque quieres estar, porque amas estar dentro de mi presencia. Las personas que van al templo porque tienen, esa palabra tienen, las hace cristianos religiosos. Tú no tienes que estar. Tú puedes estar si tú quieres estar. Amén. Amén. Yo quiero estar aquí. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Dios nunca te da la espalda. Dios te ama. Dios te recibe con sus brazos abiertos. Dice: Él nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Un rey es puesto por Dios. Yo sé que para muchos esa palabra pues no tiene mucho significado porque no estamos acostumbrados a ver reyes en estos tiempos. Pero para Dios tú eres una reina. Para Dios tú eres un rey varón. No importa si para la gente tú no signifiques nada o seas el menos importante de sus caminos o de sus vidas. No importa si para los que están cerca de ti tú eres el más menospreciable. Para el Señor Jesucristo tú eres un rey. ¿Lo crees conmigo? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes no de un reino carnal, porque cualquiera diría: eso es una falacia, yo no soy rey, con trabajos consigo un trabajo. Quizás dentro, cuando a Jesucristo le dijeron: tú eres rey de los judíos, Él les dijo: mi reino no es de este mundo. Igualmente tu reino no es de este mundo, porque en este mundo los reinos se consiguen por medio de la sangre, por medio de la mentira, la subyugación. Tú eres un rey, pero no de este reino. Tú eres un rey en el reino de Dios. Amén. Amén. Tú eres una reina en el reino de Dios. Sacerdote es aquel que hace ofrendas a Dios. Dice: son reyes y sacerdotes. Tú eres alguien importante en el reino de Dios. No importa si en este mundo o para la gente de este mundo no lo eres. Que se te resbale lo que piense la gente de este mundo. La gente de este mundo, no creas que te va a tratar como un rey o como una reina. La gente de este mundo te va a tratar como lo peor. No estés esperanzado a que la gente te considere un rey o una reina. Ten esperanza de que Dios te ve como un rey y como un sacerdote. Amén. Amén. Aquel que ofrenda, ¿qué ofrendamos? Ofrendamos nuestra vida, ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestro esfuerzo, ofrendamos nuestras primicias, producto de nuestro trabajo. En Apocalipsis 5:10 dice: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué dice sobre la tierra? Porque un día regresaremos en la segunda venida, cuando haya pasado la gran tribulación, vendremos con nuestro Señor Jesucristo y reinaremos sobre la tierra. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Dice Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. No te está hablando de las serpientes físicas
y de los escorpiones. Son una figura, una alegoría de los demonios. Y el Señor te ha dado autoridad. Aunque estamos en esta tierra que es física, el Señor nos da autoridad espiritual. Repite conmigo: espiritual. Espiritual. El Señor nos ha dado y nos ha hecho reyes y sacerdotes en el mundo espiritual, no en el mundo físico. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Así es que el enemigo está subyugado bajo tus pies. Tú tienes autoridad sobre él como rey y como sacerdote del Señor Jesucristo, para decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, qué puede hacer y qué no puede hacer. Si tú no tomas esa autoridad, las cosas no van a ir bien en tu vida. Tenemos que esperar en Dios. No tenemos que esperar en los hombres. Los hombres fallan. Los hombres son ventajosos. Los hombres son envidiosos. Los hombres son egoístas. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Ni siquiera los más cercanos a ti puedes confiar. Por eso dice la Sagrada Escritura que Él nos da potestad de hollar, de aplastar demonios que están tratando de quitarnos nuestras bendiciones. Amén. Amén. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Nosotros hemos estado orando en un lugar donde hay mucha envidia, mucha competencia, mucha escasez. Me decía alguien que conoce desde hace muchos años el lugar donde trabajo, y me decía: todos los que empezaron ya no están, han tronado. Todos los que están ahora, que son muchos más, son nuevos. ¿Qué quiere decir? Que muchos se han tenido que ir yendo. ¿Por qué? Porque no han logrado salir adelante. Y los que están ahora son nuevos, no sabemos cuánto tiempo van a durar. Pero te voy a decir algo: yo estoy viendo la bendición que yo tenía hace 4 años el día de hoy junto conmigo. Y se ve raro porque las otras ópticas están vacías y a nosotros se nos empieza a llenar. Porque el Señor Jesucristo bendice a sus hijos. Porque para el Señor Jesucristo no hay pasado ni hay futuro, porque Él es eterno. Porque para el Señor Jesucristo no hay imposibles. Y que debemos confiar en eso para nuestras vidas. Somos reyes y sacerdotes. No nos van a ver en una carroza ni con una corona. No, nuestro reino es espiritual. Hemos orado todos los días y hemos reprendido demonios de ruina, de escasez, de pobreza, maldiciones echadas por brujos, maleficios. Hemos tenido que hacer guerra espiritual. Por eso te estoy enseñando que hagas guerra espiritual. Porque no puedes ser un hijo de Dios, un rey y un sacerdote pobre. No puedes ser un rey y un sacerdote vencido. No puedes ser un rey y un sacerdote que te eches para atrás. Tienes que caminar como lo que Dios dice. Tú eres rey y sacerdote, no para el reino físico, pero sí para el reino espiritual. Y cuando oras debes orar con esa autoridad. Hollar serpientes y escorpiones, serpientes de ruina, de fracaso, de pobreza, fuera en el nombre de Jesús. Y vas a ver cómo tu vida empieza a progresar. Y la gente que te envidia, más te va a envidiar. Pero que con su pan se lo coman. Y la gente que es egoísta contigo se va a dar cuenta que no necesitas nada de ellos. Del único que necesitamos todos es del de allá arriba. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Amén. Potestad también recientemente es un término jurídico que contiene un concepto híbrido, o sea, poder, derecho y deber. Poder, derecho y deber. Apréndete esa palabra. Cuando el Señor dice que te da potestad, te está dando derecho. ¿Sobre qué? Sobre el reino de las tinieblas. Poder. ¿Poder de qué? De echar fuera demonios. ¿Sí? Amén. Y luego dice, y deber. Te está dando un deber. ¿Cuál es el deber? De tomar la autoridad que Dios te ha dado. Si un policía no atrapa a los delincuentes, no está cumpliendo con su deber. Si un cristiano
no toma el reino de Dios con violencia y no echa fuera demonios, no está cumpliendo con su deber. Y luego por eso los cristianos andan huyendo, andan todos empobrecidos, andan todos tristes, ¿por qué? Porque no están tomando la palabra y haciendo la suya. La potestad supone una derivación de la soberanía y coloca a su titular en una posición de superioridad. Lleva implícita una capacidad de fuerza. Tú tienes fuerza. Debes de tener esa fuerza y usarla para salir adelante. ¿Amén? Amén. La potestad es un derecho, porque quien la ostenta puede ejercerla. Tú ostentas esa potestad porque Dios te está diciendo y te está dando potestad, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿estás haciendo uso de esa potestad? Porque si no, es por eso que te está yendo mal. Pero si estás haciendo uso de esa potestad, no tiene por qué irte mal. Pueden cambiar las cosas, sí, porque quizás no están dentro del propósito de Dios. Pueden cambiar las cosas, sí, porque Él es soberano. Pero eso no quiere decir que te vaya mal. ¿Amén? Amén. Quizás las cosas cambien conforme a lo que tú anhelas o conforme a lo que tú crees. Pero eso no quiere decir que te vaya mal. A lo mejor Dios está cambiando las cosas porque entonces sí te va a ir mal. Dios es soberano. Dios es omnipresente y omnipotente. Él sabe lo que viene, tú no. Entonces cuando pase algo, alguna situación, debemos agradecer a Dios aunque parezca que no es una buena situación. La potestad es un deber porque la persona que la ostenta está obligada a ejercerla y no se puede rechazar. Si Dios te está dando potestad, usa esa potestad. Porque si no la usas, entonces no estás cumpliendo tu deber. Tenemos un deber como hijos de Dios. Una es ganar almas, otra es enseñar la palabra. 2, 3, enseñar con verdad. 4, vivir conforme a esa verdad. 5, recibir los beneficios de enseñar esa verdad. Porque yo no puedo enseñar algo que yo no estoy viviendo, o no puedo enseñar algo que yo no me estoy aplicando. Yo no te puedo decir, levántate hermana, si yo a la primera caída me quedo tirado. Yo tengo que levantarme para después decirte, levántate, sí se puede. Amrafel es igual a Nimrod, rey de Sinar. En el libro de Génesis capítulo 10 del verso 9 al 10, su nombre significa hablador de cosas obscuras. Nimrod. El Señor lo reprenda. Y comunicador de engaños. Aquel que habla cosas obscuras y comunica engaños, ese es Nimrod. Ese tiene un demonio de Nimrod. Nimrod es un dios que tuvo un incesto con su propia madre, Semiramis, de la cual nació un hijo que se llama Tamuz, que es representado en un árbol, al cual le llevaban regalos al pie del árbol. De ahí nace el árbol de Navidad. El dios Sol es un dios pagano. Tienes que aprender la profundidad de la palabra, amado, para que no vayas y contamines tu casa con supuestas cosas que hacen alegoría de una Navidad que no existe. Porque Jesús no nació el 25 de diciembre ni el 24, sino quien nació es Tamuz, hijo de Nimrod. Por eso hay que abrir nuestros ojos y dejar de adorar a dioses paganos. Te recomiendo Jeremías capítulo 10, del 1 al 10 más o menos, lo puedes leer, para que entiendas de lo que estoy hablando. Pero esta es otra clase.
Este es el primer rey de la lista que leímos. Amrafel significa hablar cosas oscuras, comunicador de engaños. Por eso el apóstol Pablo decía que debíamos cuidarnos de los espíritus engañadores, de los que engañan. Aún en las congregaciones se han metido espíritus engañadores. Doctrinas falsas como el antinomianismo, que te dice, ¿verdad? Salvo hoy y salvo para siempre. Entonces la gente cristiana cree que puede hacer lo que sea, emborracharse, ir a discos, tomar algo que no es suyo, al fin que ya es salvo. Eso es una mentira demoníaca para llevar a la gente al infierno. Tú debes de creer no en un texto bíblico, sino en toda la Biblia. Por eso hay que estudiar. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que vivir en santidad para un día poder ver al Señor Jesucristo. Y no creer que simplemente porque la Biblia dice que la salvación es por fe. Sí, claro, pero la fe sin obras es letra muerta, dice Santiago. Si no hay obras que muestren tu fe, como el bautismo, por ejemplo, que es una obra que muestra que tienes fe. Si no hay buenas obras que muestren que realmente estás cambiando, entonces tu fe es letra muerta nada más. Esa doctrina se está metiendo mucho hoy en la iglesia. Misioneros predican esa barbarie. La fe no es por obras, la salvación no es por obras, es por fe, sí, pero no habla de obras humanas, habla de obras de la ley. Las obras de la ley eran el lavamiento de tarros, las fiestas, las tradiciones. A eso se refiere esa parte de la Biblia. Dice, por eso debemos cuidarnos de los espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:1. Ve anotando las citas, amado, para que después no digas: es que a mí no me enseñaron eso, es que acá me están diciendo que yo soy salvo ya para siempre porque acepté a Jesucristo. Sí, pero ¿qué testimonio diste de esa fe? ¿Ya te bautizaste? No. ¿Por qué? Es que tengo que pasar el discipulado, tengo que ir a un encuentro para ser bautizado. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia nos enseña que el único requisito para ser bautizados es creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Pero eso implica accionar también. No basta con creer. ¿Cómo muestras que crees? Llevando a cabo las enseñanzas de mi Padre. Si todo fuera nada más creer, sería muy sencillo. ¿Cómo pongo por obra lo que estoy aprendiendo, lo que estoy creyendo? Pues con mis obras, con mis hechos. Por eso Santiago decía: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo me vas a mostrar tu fe si no haces nada para el Señor? Si no estás aplicando las enseñanzas de Jesús en tu vida. El lavamiento de pies, la cena del Señor, el bautismo, la predicación de su palabra, la santidad. Si no estás aplicando eso en tu vida, ¿cómo quieres mostrarle la fe a la gente? Por eso Santiago decía: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se dejen engañar creyendo: ya recibí a Cristo y soy salvo. Y soy salvo para siempre. Quizás el Señor tenga de ti misericordia, pero antes tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primero hay que arrepentirse, y arrepentirse es renunciar. No como los católicos que cada domingo se arrepienten del mismo pecado y hacen 10 Ave Marías, y eso sí son obras infructuosas. Pero las obras de las que habla Santiago es obras de justicia, obras justas. Deja de pecar y empieza a hacer buenas obras. Esas son de las obras que habla el Señor, no de las obras de la ley, que eran obras ritualistas, que eran ceremonias. Por eso hay que aprender y estudiar bien la palabra de Dios.
Pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que callar la voz de la murmuración, callar las bocas de los que murmuran en contra de la visión, en contra de lo que Dios está haciendo. Hay que callar a quienes no reconocen a los hombres que Dios ha puesto por autoridad. Si ellos no activan el reconocimiento, Dios tampoco los reconocerá como hombres de autoridad. Es por esto que hay que hacer callar a los que hablan cosas obscuras, a los que hablan en la oscuridad. Mira, apenas mi hijo y yo tuvimos la oportunidad de compartir con un misionero. Yo no estaba debatiendo, pero él cree que el bautismo es un simple, ¿qué dijo? Un símbolo. Un símbolo. Entonces la muerte de Jesús también fue un símbolo, porque la Biblia dice que juntamente con Él somos muertos para que juntamente con Él seamos resucitados. Entonces la muerte de Jesús fue un símbolo. Tienes que callar la boca de los que enseñan mal, de los que están enseñando herejías, quizás por ignorancia o quizás deliberadamente. La Biblia enseña que cuando eres sumergido en el agua mueres a la vieja naturaleza humana para entonces al salir del agua renacer a una nueva vida. Es un renacimiento espiritual, no es un símbolo. Enseñan mal y vienen desde lugares de otras partes del mundo a hacer congresos para enseñar la hipergracia, el antinomianismo. Eso es una mentira y es una herejía, hermano. Y yo le di a ese misionero mi tarjeta. Él vino a México a un congreso. Le dije, qué bueno, me da mucho gusto. Lo que tú estás empezando hoy a hacer, yo empecé hace 20 años. Y un día hice un alto, como dice la palabra, haced un alto en el camino y mirad la senda antigua y preguntad cuál es el buen camino y caminar por él. Un día tuve que hacer un alto porque yo igual estaba enseñando mal. Pero un día nos va a pedir el Señor cuentas de lo que enseñamos, porque ustedes dependen de lo que nosotros enseñamos. Entonces, es importante que estudies, por eso estamos dando estos estudios profundos, con citas, con aplicaciones, para que tú aprendas el verdadero evangelio. Tenemos que callar a todos los que murmuran contra la visión, contra el propósito de Dios. Dios no nos ha enviado a otra cosa sino a establecer el reino de Dios. No nos ha enviado Dios a establecer un imperio en las ciudades que pisamos, sino que hemos venido a establecer el reino de Dios. Ahí está lo que te estaba diciendo. Nosotros no hemos venido a hacer castillos, riquezas, no está en contra el Señor de eso, pero tú has venido a crear el reino de Dios, un reino donde hay salvación, donde hay perdón de pecados, donde hay arrepentimiento, donde hay sanidad, donde hay milagros, donde hay liberación de demonios. Eso es el reino de Dios. No camionetas caras y grandes edificios y eventos magníficos. No, eso no es el reino de Dios. Eso es un show. No tengo nada en contra de eso, pero eso no es el reino de Dios. Eso es una convivencia cristiana nada más. Establecer un imperio en las ciudades que pisamos. Hemos venido a establecer el reino de Dios porque cuando el reino de Dios se establece sobre una ciudad, todos los pensamientos humanos se tendrán que sujetar a la voluntad divina de Dios. Por eso dijo Jesucristo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Oramos el Padre Nuestro, ya no lo rezamos. Antes lo rezábamos, lo repetíamos por repetirlo sin entenderlo. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santifico el nombre del Señor Jesús? Con mi actitud, porque Él vive en mí. ¿Cómo puedo santificar a Jesús si estoy diciéndole peradas? ¿Cómo puedo santificar a Jesús si estoy peleando todo el tiempo? ¿Cómo puedo santificar a Jesús si estoy enseñando mentiras? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Es
Es un reino donde hay perdón. Si yo no perdono, tú no eres un cristiano, hermano, discúlpame. Tú estás yendo nada más de oyente a una iglesia. Eso no te hace cristiano. Tú tienes que perdonar. Arrepintiéndote de tus pecados. Si tú no te arrepientes y sigues haciendo las mismas cosas, tú no estás viviendo el reino de Dios. Tú estás como oyente en una congregación nada más. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Un reino donde hay amor. Si yo no amo a mi prójimo, pues yo no estoy viviendo el reino de Dios. Pero tampoco hay enfermedad en el reino de Dios. Tú puedes reprender la enfermedad. El Señor te acaba de decir hace unos minutos que te dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son demonios que traen distracción, que traen enfermedad, que traen disensión en las familias. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra. Entonces queremos que venga ese reino, como es en el cielo, aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Amén. ¿Quién quiere ver el cielo ya de una vez en la tierra? No. Pues empieza a trabajar por ello. Tú lo puedes lograr. Claro, es un cielo, es como un oasis en medio del desierto. Tu familia, la congregación, la iglesia, es un oasis en medio del desierto, porque nomás saliendo del perímetro de la iglesia, no del templo, saliendo de la presencia de Dios, el mundo es cruel, el mundo es injusto, el mundo es déspota, el mundo es egoísta, es envidioso. Pero tú puedes vivir en la presencia de Dios y nada de eso te va a afectar. ¿Lo crees conmigo? Mateo 6:10, ahí está el Padre Nuestro. Su nombre significa Arioc, de Eleazar. Según el Midrash, su nombre significa salvaje como león o sin misericordia. Violencia es su prioridad. Arioc es otro de los demonios que tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Hay gente inmisericordia, ¿verdad? No tiene la más misericordia ni de su propia familia. Ese es un demonio que lo reprende al Señor Jesucristo. Violencia es su prioridad. Segundo rey, hay gente que actúa sin misericordia, llena de violencia. Contra este espíritu se levantó Abraham y él actuó sin misericordia y con violencia. Si a alguno le falta valentía, pídale a Dios, que Dios le dará. Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Desde los tiempos de Juan los cielos sufren violencia, así dijo nuestro Señor, pero los violentos lo arrebatan. Vamos a arrebatar las cosas que nos pertenecen en oración. Vamos a arrebatar las cosas que nos pertenecen en santidad. Vamos a arrebatar las cosas que nos pertenecen en fe, creyendo. No importa lo que esté pasando alrededor. Cuando el Señor dispone una cosa, no hay nada ni nadie que se pueda oponer. ¿Lo crees conmigo? Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Pobre de aquel que intente cerrarla. Decían los apóstoles: no sea que luchando contra mí te halles luchando contra Dios, porque entonces sí te va a ir muy mal. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y si no crees, nos vemos pronto. Vamos a dejar aquí esta clase para que la disiernas, para que la asimiles, para que la lleves a cabo en tu vida. El siguiente nivel es el nivel 4, lección 1. Anótenme por ahí, por favor. Siguiente nivel 4, lección 1, y empezamos con Primera de Reyes, capítulo 2, el siguiente nivel. Que Dios los bendiga.
denle like a esta enseñanza, compártanla y los esperamos aquí el próximo miércoles.